Bueno, buenos días para todos. Con Tati vamos a hablar de taquicardias por reentrada nodal. La taquicardia por reentrada intranodal hace referencia a un circuito reentrante en la vecindad del nodo B. Es la más frecuente de las taquicardias paroxísticas supraventricular, a excepción de la FA, con una incidencia de 50 a 60%. Puede comenzar a cualquier edad, con un promedio alrededor de los 20-30 años, pero se puede ver incluso en niños y en ancianos. Es mucho más frecuente en mujeres, con una proporción de 3 a 1. En general no asocia cardiopatía estructural, y las sintomatologías con las que se presenta es palpitaciones en el cuello, mareos, disnea, dolor torácico, incluso síncope. Hace referencia a que las palpitaciones en el cuello es un síntoma que es muy sugestivo, que se da por un aumento de la onda A de presión venosa por la contracción auricular y ventricular simultánea con las válvulas AB cerradas. Recordando un poco del mecanismo de las arritmias que ya se habló en otra clase, los requisitos para que se produzca cualquier reentrada es un sustrato miocárdico con diferentes características electrofisiológicas en cuanto a sus propiedades de conducción y refractariedad, una zona de tejido no excitable que puede ser funcional o anatómica, alrededor de la cual pueda circular el frente de onda, un bloqueo unidireccional en la conducción, un trayecto de conducción lenta que permita que se cree un retraso en la conducción suficiente para permitir la recuperación del tejido refractario, que es el gap excitable, y un desencadenante que inicie la taquicardia, la reentrada. Bueno, para hablar un poco de anatomía, nos pareció que es un modelo que, no sé, a nosotras nos sirvió. Acá lo que se ve en la imagen es la aurícula derecha vista, no sé, es la aurícula derecha vista desde lateral izquierda. Vemos el triángulo de Koch formado anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide, posteriormente el tendón de Todaro, y en su límite inferior el ostium del seno coronario. Y en amarillo en la imagen está representado el nodo B. El nodo B posee una porción compacta y una zona de células transicionales, y dentro del sector compacto se divide en dos extensiones o prolongaciones inferiores, una izquierda que se dirige hacia el anillo mitral y una derecha que se dirige hacia el ostium del seno coronario y el anillo tricúspide. La extensión nodal inferior derecha se propone como modelo anatómico de la vía lenta para el circuito de la reentrada intranodal. Y la extensión izquierda en realidad rara vez está implicada en las taquicardias por reentrada, pero hay un tipo de taquicardia de reentrada intranodal atípica de tipo izquierda. La llamada vía rápida se encuentra menos definida anatómicamente y probablemente el sustrato anatómico esté constituido por fibras transicionales muy cercanas al nodo B. ¿Ah? Entonces acá, no sé si ve el cursor, en verde, este verdecito claro, lo que se ve es la extensión inferior derecha que corresponde con este modelo de la vía lenta, y vemos que anteriormente lo que se hacía era ablacionar la vía rápida y la tasa de bloqueo de completo era mucho mayor que ahora. Acá lo que trata de ilustrar es de que la vía rápida, de que la vía lenta se encuentra un poco alejada del nodo B, y eso hace que el éxito y la tasa de complicaciones sean menores. Importante recordar que esto es un modelo que no se cumple exactamente en todos y que la anatomía es muy variable, y bueno, simplemente, no sé, a nosotros nos pareció que estaba bueno. Bien, la foto está muy linda. Sí, la razón de que, bueno, de que el target ahora, o de hace muchos años, en realidad desde que yo hago electrofisiología, es la vía nodal lenta, obedece a también la efectividad para curar la arritmia, y además que ahí, como ustedes después probablemente digan, los reperes eléctricos y anatómicos son mucho más fáciles de dónde establecer las lesiones. En el área de lo que es la vía de conducción rápida, hay un continuo indefinido entre esa área y la paz compacta en nodo B que la hace muy peligrosa. Bueno. En cuanto a la doble fisiología nodal, es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de la taquicardia por reentrada intranodal. Se describen dos vías de conducción, una vía rápida o beta que tiene un tiempo de conducción breve con un periodo refractario largo, y una vía lenta o alfa que tiene un tiempo de conducción prolongado con un periodo refractario más breve. Los mecanismos, de acuerdo en realidad la dirección que siga la reentrada, se pueden diferenciar varios tipos: la típica, la que es la lenta rápida; las atípicas, que es la rápida lenta, la lenta lenta y la de origen izquierdo. La taquicardia por reentrada intranodal típica, la lenta rápida, es la más frecuente de todas, en un 80-90%, y dentro de las atípicas la más
frecuente es la rápida lenta en un 10%. Nosotras vamos a hablar de la típica y de la típica rápida lenta. Las otras dos las vamos a mencionar, pero no vamos a ahondar mucho. Son muy poco frecuentes. En la imagen, en lo que se ve acá en el esquema A es la taquicardia. Disculpa, Tatiana. Lo de lenta rápida versa sobre la forma de conducción, primero del ventrículo a la aurícula y después de la aurícula al ventrículo. ¿Es así? Sí, es lo que iba a mencionar ahora con la imagen. Ah, está, bárbaro. En la reentrada típica, la lenta rápida es una conducción anterógrada por la vía lenta que se ve acá. El A1 sería, porque el mouse no. A1 sería un ritmo sinusal habitual que lo que hace es conducirse de manera anterógrada por la vía rápida y se extingue en la vía lenta. Lo que ocurre en el segundo rectángulo es que hay un extra estímulo auricular que encuentra la vía rápida en periodo refractario, por lo tanto se conduce por la vía lenta, y al llegar a la parte más distal encuentra excitable la vía rápida y se empieza a generar el mecanismo de la reentrada, ¿no? Y en la imagen B, que es la no común, la atípica rápida lenta, lo que ocurre es que se conduce anterogradamente por la vía rápida, que es lo que se ve acá, y retrogradamente por la vía lenta y se perpetúa ese circuito. Bueno, del diagnóstico electrocardiográfico, en general son taquicardias de hasta 220 ciclos por minuto, regular, de complejo fino, que hasta la mitad puede asociar un descenso del segmento ST sin asociar necesariamente enfermedad de arterias coronarias, y un 40% puede tener una inversión de las ondas T luego de la taquicardia, como el fenómeno de las T-memoria. En cuanto a la típica, la lenta rápida es una taquicardia con un RP corto de 30 a 70 metros por segundo, milisegundos, que se induce con extrasistolía supraventricular, y la activación auricular y ventricular es prácticamente simultánea, por lo que no siempre es fácil identificar la onda P. Cuando existe la onda P retrógrada, queda oculta dentro del QRS, produciendo un patrón de pseudo R en B1 y pseudo S en derivaciones inferiores, que esto siempre es importante tratar de verlo con el ritmo sinusal y comparar los QRS. Acá lo que vemos es un electrocardiograma de una taquicardia de complejo fino, regular. Ahí lo que vemos se comparan las imágenes de la taquicardia y el ritmo sinusal, y se ve con las flechas rojas que se inscribe una pseudo S en derivaciones inferiores que no está presente en el ritmo sinusal, y la pseudo R que tampoco está presente en el ritmo sinusal. Dentro del diagnóstico electrocardiográfico de la atípica rápida lenta, es una taquicardia con un RP largo que se induce tanto con extrasistolía supraventricular como ventricular de igual forma. La onda P retrógrada aparece retrasada ligeramente por delante del QRS siguiente y es negativa en derivaciones inferiores porque es retrógrada. Y acá lo vemos en el electro es eso. Vemos una taquicardia de complejo fino, que vemos una onda P, que es negativa en cara inferior, es una taquicardia con un RP largo. Bueno, para mencionar algo de tratamiento, no vamos a ahondar mucho en esto. En el tratamiento agudo, en realidad, como toda taquicardia, inicialmente valorar la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, está indicada hacer una cardioversión eléctrica sincronizada. Si el paciente está estable, está indicado hacer maniobras vagales o adenosina, y si con esto no es efectiva, se puede hacer beta-bloqueantes o calcio-antagonistas. En cuanto al tratamiento crónico, en realidad se basa principalmente en qué tan sintomático es y qué tan recurrentes son los episodios. Si son muy sintomáticos y muy recurrentes, se va directo hacia la ablación con una indicación 1B, y si no son tan sintomáticos ni tan recurrentes, se puede iniciar en un principio con tratamiento farmacológico, también con beta-bloqueantes y calcio-antagonistas. Bien. En cuanto al estudio electrofisiológico, nos permite estudiar la inductibilidad y el mecanismo de la arritmia, así como guiar el procedimiento de ablación. Se indica el estudio con fines terapéuticos cuando no hay un adecuado control farmacológico, cuando hay intolerancia a estos, cuando la taquicardia es mal tolerada, cuando existe una cardiopatía estructural subyacente o preferencias del paciente.
pacientes que quieran evitar los fármacos antes del embarazo, deportistas, que prefieran un tratamiento definitivo en primera instancia. Bueno, nosotras hicimos un resumen más o menos de un protocolo, digamos, del estudio electrofisiológico en la taquicardia por entrada intranodal, como nos parecía que quedaba como más simple para recordarlo. El protocolo es, inicialmente se miden los intervalos, si el paciente está con la taquicardia, ya con la medición de los intervalos ya se puede concluir el diagnóstico. Conducción BA en ritmo sinusal, la conducción AB en ritmo sinusal, la inducción de la taquicardia, que puede ser con microestímulos o con fármacos, y el diagnóstico diferencial. En cuanto a la medición de los intervalos, reitero que es si el paciente está con la taquicardia. Para la taquicardia reentrada intranodal típica, la alerta rápida, que como dijimos utiliza la vía lenta de manera anterógrada y la vía rápida de manera retrógrada, la vía rápida constituye la conducción fisiológica normal y es con un intervalo H menor a 220 milisegundos. Cuando este intervalo es mayor a 220, se suele decir que esa conducción se está llevando a cabo por una vía lenta. La activación auricular más precoz durante la taquicardia se encuentra en el ápex del triángulo de Koch, en la zona de registro de las de His, que eso también se correlaciona con el modelo anatómico que habíamos mencionado. Y como dijimos, en el electro de superficie es una taquicardia de RP corto, por lo tanto, durante la taquicardia lo que se va a ver es una activación auricular y ventricular que va a ser simultánea en el tiempo, con un intervalo AH relativamente largo, porque se va a conducir por la vía lenta, y un intervalo HA relativamente corto, porque se va a conducir por la vía rápida. Acá lo que vemos es un paciente que está con la taquicardia, los primeros registros son de electrocardiograma de superficie, después vemos los electrogramas intracavitarios del GIS proximal medio distal y del seno coronario de proximal a distal y del ventrículo derecho. Lo primero a destacar, como habíamos dicho, que la activación auricular y ventricular se hace de manera simultánea, y después lo que vemos es que hay un intervalo el intervalo AH es prolongado, como muestra la flecha, y tiene un intervalo HA que es breve. También destacar que el intervalo HB es fijo y no se modifica, y eso es porque en realidad el ventrículo no forma parte de la taquicardia. Lo que vemos también... Y está lindo el gráfico porque, bueno, hay pocos registros, y muestran ahí en el seno coronario como la aurícula prácticamente es coincidente con el ventrículo, ¿verdad? Señalate eso, Gaby. Acá. Ya que nosotros inducimos una taquicardia, y vemos este elemento que es muy característico, que es la aurícula coincide con el ventrículo, ¿verdad? Y bueno, luego si tenemos posicionado un catéter ahí en el GIS, podemos ver todo eso que nos está señalando. La presencia del GIS en relación fija con el ventrículo, y el tiempo desde la aurícula hasta el GIS largo, porque va justamente por la vía lenta, y luego del ventrículo a aurícula simultáneo, bien cortito, porque bueno, va por la vía rápida. ¿Ah? Entonces, como nos está explicando Gaby, el ventrículo en realidad no es parte del circuito, o sea que eventualmente puede faltar. Si nosotros tenemos algún grado de bloqueo entre, digamos, la salida del nodo AB a nivel del GIS, o por debajo del GIS tenemos algún grado de bloqueo, eventualmente puede faltar un ventrículo y no interrumpir la taquicardia. Y esto, bueno, tiene importancia por lo que se puede observar en el estudio electrofisiológico, y también por eventualmente maniobras que se pueden hacer para hacer el diagnóstico diferencial. Vamos a tratar de ir lento en estas cosas porque son más difíciles, ¿está? Bueno, y también destacar que en el electrocardiograma de superficie no se ve una onda A claramente visible, que también es una de las características que habíamos mencionado.
En cuanto a la taquicardia por reentrada intranodal atípica, lenta, rápida, lenta, utiliza la vía anterógrada rápida y la vía retrógrada de manera, se conduce lentamente de manera retrógrada. En este caso, la activación auricular más precoz suele encontrarse en la región inferior del triángulo de Koch, cerca del ostium del seno coronario, y como es una taquicardia de RP largo, lo que vamos a ver es un intervalo AH más corto que el intervalo HA. Bueno, acá tenemos un registro, lo mismo, es un paciente que está en taquicardia, arriba lo que se ve es el electrocardiograma de superficie, ¿tá? Que acá sí se puede ver una onda A y el QRS, los electrogramas intracavitarios, y lo que vemos acá señalado con las flechas rojas es que la activación auricular y la activación ventricular están separadas, no son simultáneas como en el caso de la TIP. Y la aurícula más precoz, como habíamos dicho, la vemos en el seno coronario. Después lo que vemos acá es un intervalo AH que es breve, y un intervalo HA que está prolongado precisamente porque se conduce de manera rápida anterógrada y manera lenta retrógrada. Y de vuelta a destacar que el HB es incambiado y es normal porque no forma parte de la taquicardia. Bueno, ven que cuando en la clínica encontramos una taquicardia regular angosta, con RP largo, con una P que está más cerca del QRS subsiguiente y no del precedente, caben siempre 3 diagnósticos diferenciales. Siempre decimos esto y bueno, y en este trazado está un poco la explicación. Puede ser, como nos están mostrando ustedes, una taquicardia por una reentrada nodal atípica, que se conduce del ventrículo a la aurícula de forma lenta. Puede ser una taquicardia auricular, o sea que esa aurícula que estamos viendo se conduce normalmente, aurícula gis ventrículo, y digamos no hay un fenómeno ahí de reentrada en ningún lado, ¿no? O puede ser menos frecuentemente, y con otras cosas que las distinguen, pero menos frecuentemente, una taquicardia por una vía accesoria, donde esa conducción larga del ventrículo a la aurícula, que acá la vemos ocurriendo a través de la vía nodal lenta, también puede ocurrir a través de una vía lenta accesoria, entonces nos da más o menos el mismo patrón, ¿no? Está muy bien. Bien. Bueno, y como para resumir un poco todo lo que estuvimos hablando de los intervalos y demás, este cuadro que nos pareció que estaba bueno, de la taquicardia típica y versus la atípica, la diferencia en las incidencias que ya dijimos, la diferencia en la inducción, la típica se induce, genera con estímulos que son auriculares, el seno coronario, y la atípica se induce con estímulos tanto auriculares como ventriculares. La relación AH-HA es mayor a 1 en la típica, porque el intervalo AH es más largo, porque va por la vía lenta, y el HA va por la vía rápida, y opuesto ocurre en la taquicardia que es atípica. El intervalo HA es menor a 120 milisegundos, el intervalo BA en el GIS es menor a 60 o mayor a 60, y bueno, el auriculograma retrógrado más precoz que se ve es en el GIS, en las taquicardias típicas, y el retrógrado más precoz es en el ostium del seno coronario en las atípicas. Bien. Ahora voy a seguir un poquito con el protocolo de estimulación cuando estamos buscando o tratando de diferenciar los distintos tipos de taquicardia y estamos tratando de demostrar la reentrada nodal. Lo que se hace primero es una estimulación BA en ritmo sinusal y se hace un protocolo de estimulación ventricular que puede ser de forma continua con ciclos cada vez más cortos hasta llegar al bloqueo BA retrógrado o mediante trenes de estímulos con extraestímulos con acoplamientos decrecientes. Lo que queremos demostrar con esto es que hay una presencia de una conducción concéntrica, o sea que la conducción se realiza por el sistema de conducción específico, o sea, sí, y lo que vamos a ver es, como dijo Gaby, el auriculograma más precoz que se va a encontrar en el GIS, que es la salida de la vía rápida, o menos frecuentemente en el ostium del seno coronario, que es la salida de la vía lenta. Y lo otro que queremos demostrar es que tiene una conducción decremental propio del sistema de conducción, y lo que se va a ver en ese sentido es el intervalo BA, que se va incrementando a medida que acortamos el intervalo de estimulación.
Y la doble fisiología nodal, vamos a decir que está presente cuando damos extraestímulos ventriculares con acoplamiento de a 10 milisegundos decrecientes, y el intervalo HA aumenta más de 50 milisegundos con una aurícula más precoz en el ostium del seno coronario. Después de esto, lo que vamos a hacer, esto demostramos una fisiología nodal con una fisiología nodal retrógrada. Después lo que vamos a hacer es verificar la conducción AB en ritmo sinusal. Y lo que nos va a determinar que hay una doble vía nodal anterógrada es que cuando estimulamos, ya sea con estimulación continua o extraestímulo, también con acoplamientos progresivamente menores decreciendo de a 10 milisegundos, lo que vamos a ver es un salto de más de 50 milisegundos. Y esto ocurre porque en realidad nosotros estimulamos con estímulos progresivamente menores, y lo que hace es que la conducción por la vía rápida se vaya prolongando hasta que se bloquee. Cuando se bloquea, esa conducción pasa a ser por la vía lenta, y ese es el salto que vemos. Acá abajo lo que vemos en el estudio es, acá vemos el estímulo con un extraestímulo a una longitud determinada, y vemos el AH que mide 200 milisegundos. Cuando nosotros acortamos ese extraestímulo, o sea, lo acortamos 10 milisegundos, vemos la prolongación del AH a 270, y eso es lo que nos habla del salto y de que existe una doble fisiología nodal. Lo mismo se ve acá. Estímulos con un extraestímulo a una longitud X, y abajo lo que hacemos es un extraestímulo con menos longitud, digamos, y lo que vemos es el salto. Y esto habla más o menos de lo mismo, pero es una gráfica que nos dijo Alejandro que estaba buena, que lo que dice es lo mismo. A2H2, extraestímulos progresivamente menores de 10 milisegundos de manera decreciente. Cuando produce ese bloqueo en la vía rápida, se produce el salto de más de 50 milisegundos y continúa en realidad la conducción decremental propia del sistema de conducción. No sé, Alejandro, si querés decir algo más sobre esta gráfica. Bueno, eso, ¿no? O sea, que a medida que nosotros vamos disminuyendo el tiempo de acoplamiento del segundo estímulo, obviamente se va alargando la distancia entre el AH, ¿no? Porque eso hace a las propiedades decrementales del nodo AB. Hasta que, bueno, en algún momento se produce ese salto brusco, que es lo que se detecta en los electrogramas, y es lo que nos habla de doble fisiología nodal. La doble fisiología nodal es una condición que en realidad está presente en mucha gente, pero no todos desarrollan reentradas nodales, ni hacen reentradas nodales. Pero sí puede ocurrir a lo largo en cualquier momento de su vida, fundamentalmente a las edades que ustedes mencionaron, pero puede ocurrir en cualquier momento. Es una arritmia muy poquito frecuente en niños y es más frecuente en adultos. Nosotros siempre decimos que no necesariamente está asociada a alguna alteración macroscópica, o sea que es de corazones esencialmente normales, pero deben saber que muchas veces en estos pacientes se encuentran desembocaduras óseas de seno coronarios que son un poquito más grandes de lo habituales. Pero bueno, el gráfico ese me gusta porque me parece muy ilustrativo ver cómo la gráfica esa se quiebra y aparece en otro nivel. Álvaro levantó la mano. Álvaro. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿me escuchan? Sí, así. Lo que me parece es que el eje está al revés. Álvaro. En realidad...
¿El eje de qué? No entendí. No, dale, Álvaro, decí lo que ibas a hacer. No, digo que existe otra, además de los extraestímulos, en la estimulación continua, hay un fenómeno muy interesante. Yo les mandé un artículo, que el intervalo AH se empieza a prolongar a medida que uno incrementa la frecuencia, ¿verdad? Entonces, a veces se hace tan largo que la onda P o la onda P estimulada se mete en el QRS anterior, inclusive lo pasa para atrás, a tal punto que hay una P, un QRS bien pegado, pero ese QRS no corresponde a la P estimulada, es el siguiente QRS que corresponde a la P estimulada, porque es tan lenta la conducción anterógrada que el PR es sumamente largo en la vía lenta. Entonces el intervalo PR pasa a ser mayor que el intervalo RR. ¿Se entiende? Sí. No. ¿Sí? Empiezas a estimular el AH o PR, que es digamos, lo electrocardiográfico, se empieza a alargar. La P se va más contra el QRS anterior, inclusive lo sobrepasa para el otro lado, hacia atrás. Entonces, hay una P, un QRS, otra P y otro QRS. El segundo QRS está generado por la primera P. ¿Se entiende? Es de tan largo que es. Entonces, el PR es más largo que el RR. Eso nosotros le dimos el nombre del tipo que lo publicó, que se llama signo de Kay, que es uno de los elementos claros de la existencia de doble fisiología nodal. Y que después que uno quema la vía lenta, eso ya deja de suceder, porque como no hay vía lenta, no es posible que el PR se alargue tanto. Llega un punto que cuando la vía rápida se pone refractaria, no hay vía lenta y por lo tanto hay B que baja, o bloqueo AB o lo que sea. ¿Está? Bien. Bien. Después de esto, en realidad de valorar la conducción BA y AB, lo que se hace es la inducción de la taquicardia, que en la taquicardia reentrante intranodal típica se suele inducir con extraestímulos auriculares, y como dijimos, el auriculograma más precoz lo vamos a registrar en el GIS. Se hacen 30 extraestímulos seguidos de un extraestímulo con acoplamiento menor o extraestímulos auriculares con acoplamientos progresivamente menores, y tener en cuenta que cuando la arritmia no se logra inducir basalmente, la infusión de isoproterenol u atropina puede facilitar esto. Y una vez inducida la taquicardia, el diagnóstico se establece por un BA menor a 70 milisegundos por la secuencia de activación retrógrada. Y vamos a ver justamente lo que ya habíamos dicho. Auriculograma en el catéter de GIS, que es la salida de la vía rápida, o auriculograma en el catéter del ostium del seno coronario, que es la salida de la vía lenta. Y en la típica rápida lenta, la inducción generalmente se consigue desde el ventrículo mediante un extraestímulo ventricular o estimulación ventricular continua, y este auriculograma se va a ver en el ostium del seno coronario, justamente por la fisiología de la vía que ya habló Gaby. Después, en cuanto al diagnóstico diferencial, hay como tres tipos de taquicardias que son las principales a las que tenemos que ir a buscar. La ortodrómica por una vía accesoria paraseptal posterior o media, la taquicardia auricular y una taquicardia de la unión. El diagnóstico va a ser por una serie de pasos que se van a dirigir justamente a demostrar que ni la aurícula ni el ventrículo forman parte del circuito de la taquicardia reentrante nodal. Una ausencia de conducción BA a la frecuencia de la taquicardia que inducimos va a excluir el diagnóstico de una vía accesoria. Y después, cuando hay una conducción BA con una secuencia retrógrada en la aurícula que comienza en la pared libre de la aurícula derecha o en la aurícula izquierda, van a excluir el diagnóstico de una reentrada nodal. Ahora voy a desarrollar un poco más. Y cualquier tipo de bloqueo B que se observe durante la taquicardia descarta la taquicardia ortodrómica, porque como sabemos, el nodo es parte del circuito y en ese caso se cortaría la taquicardia. En cuanto a la diferencia entre la taquicardia reentrante nodal y la vía accesoria, hay varias cosas que nos pueden ayudar a diferenciar. Como dijimos, el intervalo BA de la taquicardia reentrante intranodal
es de menos de 70 milisegundos, la vía accesoria viaja por el miocardio inespecífico, la conducción VA de la reentrada nodal es decremental justamente por las características del tejido. La extrasístole ventricular con el GIS refractario, en realidad esto significa que hacemos un extraestímulo ventricular con un GIS que está refractario, y en la vía accesoria lo que vamos a ver es que cuando nosotros adelantamos con un extraestímulo ventricular, se adelanta también la activación auricular, justamente por ese circuito en serie que tiene la vía accesoria, y esto no sucede con la reentrada nodal. En cuanto a la estimulación paraisiana, acá puse un dibujito porque fue lo que me ayudó a entender a mí. Lo que vemos acá es la estimulación paraisiana, corríjanme si no está bien, pero es una estimulación que se va disminuyendo la salida, y en realidad lo que busca es dejar de estimular el GIS y estimular el miocardio adyacente. Lo que vemos cuando sucede esto es un alargamiento del QRS. ¿Tá? En la reentrada nodal, cuando estimulamos el GIS, tenemos una distancia estímulo-aurícula X. ¿Tá? Estimulamos el GIS y el estímulo viaja hacia la aurícula. Cuando estimulamos adyacente, que tenemos un QRS que proviene del ventrículo, vamos a decir, lo que sucede es que este estímulo no va a subir por la vía, por la doble fisiología. Va a recorrer el ventrículo y va a subir por el sistema de conducción, y por eso lo que vamos a ver es un alargamiento del estímulo aurícula, de ese trayecto estímulo-aurícula. En la vía accesoria lo que sucede es cuando nosotros estimulamos el GIS, tenemos una distancia de estímulo-aurícula X, y cuando pasamos a estimular el tejido adyacente, el QRS ventricular vendría a ser, en realidad eso se va a seguir conduciendo por la vía accesoria. Entonces lo que vamos a ver es que el estímulo aurícula va a estar o incambiado o incluso se pueda cortar. Alejandro. No, a ver, yo lo entendí, pero eso no es trampa, ¿no? Me parece que lo explicaste bien. O sea, como siempre, decir, bueno, qué registros estamos viendo y qué catéteres, ¿no? Entonces, tú ahí estás mostrando una imagen de B1 de un electrocardiograma de superficie. Y estás mostrando, digamos, un registro a nivel del GIS, y que estás estimulando en la vecindad, digo, ¿cómo es la maniobra? Estás estimulando en la vecindad del GIS. ¿No? Entonces, bueno, se produce ese fenómeno cuando tú estás estimulando en la vecindad del GIS y utilizás una salida alta, tú lográs capturar el GIS. ¿No? Y si bajás la salida, o sea, bajás la intensidad del estímulo, la cantidad de energía que entregas, en determinado momento dejás de capturar el GIS, y entonces el estímulo sí captura el miocardio inespecífico que está en las vecindades del GIS. Para que ese estímulo llegue ahora al GIS, no entra directamente de donde tú estás estimulando, recorre un tiempo en el miocardio inespecífico hasta que distalmente de la rama derecha penetra de forma retrógrada, y recién ahí logras ver el registro del GIS. Y es por eso que cuando la conducción desde el ventrículo a la aurícula se está dando a través solo del nodo auriculoventricular, cuando tú capturas el GIS, tenés una aurícula que está cerquita, porque capturas el GIS y el GIS va al nodo, del nodo a la aurícula. Cuando tú dejas de capturar el GIS, ¿no? Ese estímulo debe ir
por el miocardio inespecífico distalmente, entrar por la rama derecha, subir por el GIS, ir al nodo y recién ahí en la aurícula. Entonces la distancia de tu estímulo hacia la aurícula se va a alargar. Si eso no se alarga, tenés que sospechar que ese estímulo no estaba pasando de ventrícula a la aurícula a través del GIS, sino a través de una vía accesoria. No sé si creo que hay una pregunta en el chat, a ver qué dice. Sí, entendí perfecto. Bien, Yamel. Bueno. Gracias, Yamel. Sí, sí. Bueno. Bien. Volvemos. Ahí está. Estimulación parisiana, eso fue lo que hablamos recién. El intervalo HA, cuando en la reentrada nodal, lo que sucede es cuando ponemos un extra estímulo ventricular, el HA va a ser mayor. Cuando hacemos ese extra estímulo, que el HA durante taquicardia, justamente porque en realidad nosotros ponemos un extra estímulo ventricular en el miocardio ventricular y ese estímulo tiene que viajar por el sistema de conducción hacia arriba y transmitirse a la aurícula. Durante la taquicardia es un circuito mucho más chico que gira alrededor de ahí en la zona del nodo AB. Y lo contrario justamente sucede en la vía accesoria, un extraestímulo ventricular va a viajar hacia la aurícula directamente por la vía accesoria y no va a tener que hacer girar por todo el circuito. Lo de abajo es lo mismo, pero explicado en milisegundos. Y la disociación AB es lo que comenté, que en realidad una vía accesoria necesita el nodo AB para mantener la taquicardia ortodrómica, que es la que estamos diferenciando, necesita el nodo AB para mantener la taquicardia, o sea que no va a haber una disociación AB con una persistencia de la taquicardia ortodrómica. Bien. Ahí está. Si nosotros un comentario. Álvaro. Dale Un tú, pequeño Álvaro. comentario. Está todo muy bien, y esto que dijiste del intervalo HA, etcétera. El intervalo BA en taquicardia, es decir, el intervalo BA en una taquicardia, normalmente en las taquicardias habituales, ¿no? La taquicardia típica, es un intervalo muy corto, o inclusive puede ser 0, o inclusive puede ser negativo. Hay que tener en cuenta que como el circuito es en paralelo y no en serie, y la aurícula y el ventrículo son efectores de un circuito que gira dentro del nodo, digamos, o sea que la aurícula y el ventrículo no participan de la taquicardia, el intervalo AB en realidad es un pseudo intervalo BA, perdón. ¿Ah? Porque es un intervalo BA que puede ser variable porque en realidad la aurícula no se necesita, tampoco el ventrículo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Es un pseudo intervalo. Bueno, el comentario que quería hacer era en relación a lo último, de las diferenciales que tú planteás. Si en el transcurso de una taquicardia, estas son maniobras que en realidad también se describen cuando vemos los temas de vía accesoria. Si en el transcurso de la taquicardia, la maniobra que habíamos hablado antes era estimulando en el ritmo del paciente, ¿verdad? Ahora estamos hablando de una maniobra que se realiza en taquicardia. En el transcurso de la taquicardia, nosotros ponemos un extraestímulo que, por el tiempo en el que lo ponemos, sabemos no puede conducirse a través de las de GIS, o sea, ponemos un extraestímulo, lo que se llama con GIS refractario, ¿ah? Ese estímulo no puede subir a través del GIS. O sea que si no puede subir a través del GIS, en la reentrada nodal no va a ser capaz de ni alterar el ciclo de la taquicardia, ni tampoco de interrumpirla, ¿verdad? Porque en realidad ese extraestímulo nunca va a llegar a donde está ocurriendo el fenómeno eléctrico de la reentrada. Por el contrario, cuando existe una vía accesoria, ese extraestímulo con el GIS refractario sí va a poder subir a la aurícula a través de la vía accesoria. Y en ese caso, adelantar la taquicardia
o eventualmente interrumpirla. ¿Ah? Muy bien. Bien. Bien, el otro diagnóstico diferencial que teníamos era la taquicardia auricular, que la taquicardia auricular lo que tiene es un patrón de activación excéntrico, al contrario de la reentrada nodal, y sin un salto previo. Las maniobras, nombré algunas, y por ejemplo, estimular el ventrículo con 10 a 20 milisegundos por debajo de la longitud del ciclo de la taquicardia, que es el encarrilamiento, y acá podemos tener diferentes respuestas. Cualquier disociación AB va a sugerir una taquicardia auricular, por esto que venimos hablando. Cuando hacemos este encarrilamiento y dejamos de estimular, si se produce un patrón BA-AB, lo que significa, con una persistencia de la taquicardia, lo que nos habla es que es una taquicardia auricular, o sea que necesita la aurícula para que se perpetúe la taquicardia. En cambio, un patrón BAB lo que sugiere es una reentrada nodal. La reentrada no necesita de una nueva aurícula para perpetuar el circuito. Y si la respuesta a la estimulación ventricular es que se terminó la taquicardia, o sea que cesa la taquicardia sin una captura auricular, vamos a descartar la taquicardia auricular. Y con maniobras vagales o adenosina, justamente vamos a ver la disociación AB con una continuación de la taquicardia auricular. No sé si se entendió mucho. ¿Sigo? Creo que tenés un dibujito de eso. Ay, no. Bueno. Te lo Está. tengo. Sí, sí. Y por último, en realidad queríamos hablar un poco de la ablación, obviamente. La ablación por radiofrecuencia es el tratamiento de elección, tiene un 95% de eficacia y un porcentaje bajo de recurrencia. La tasa de complicaciones también es baja. Algunas de las complicaciones son el bloqueo AB completo, una taquicardia sinusal inapropiada, que lo que dice es que es por una denervación ganglionar del sector que está presente en el sector de la vía lenta, que revierte espontáneamente. Después, complicaciones relacionadas con el acceso vascular y complicaciones relacionadas con los catéteres que están adentro del corazón, como embolias, muerte y demás. Después un poco decir breve sobre la crioablación, que lo que provoca la crioablación son lesiones más reversibles, que tiene mejor estabilidad en el catéter, pero que esto no determina que sea superior a la ablación. Incluso, justamente por esta propiedad que tiene de generar menos lesión, tiene una mayor tasa de recurrencia, porque la lesión de la radiofrecuencia es más definitiva. Bien, el abordaje de la vía lenta, que como dijo Gaby, es la de elección, porque es la que tiene menor riesgo de bloqueo AB completo y es más fácil de detectarla, digamos. Se usan estos dos abordajes juntos, en realidad, en simultáneo. Esta es el abordaje por electrogramas y el abordaje anatómico, que se correlacionan mucho. En realidad lo que se busca es un electrograma, se coloca el catéter y se busca estar en la región anterior del seno coronario y la válvula tricúspide, y lo que vamos buscando ahí, se avanza el catéter hasta el ventrículo y se va retirando hasta encontrar una aurícula, un electrograma de la aurícula, que sea de baja amplitud, ensanchados o hasta fraccionados, que lo que se dice es potencial de vía lenta, y un electrograma del ventrículo que sea hasta 4 veces mayor. Eso lo que nos dice es que estamos lejos del nodo AB, ¿tá? Y eso se hace por electrograma y por la visualización anatómica del lugar donde tenemos posicionado el catéter. Y este tipo de abordaje tiene un éxito del 90% y aparte nos da cierta seguridad de la longitud a la que estamos del nodo AB. Acá lo que muestra es justamente eso. Este es el electrograma de la aurícula, ahí tenemos GIS, aurícula derecha, superficie, GIS proximal medio y distal, el catéter de ablación. Ahí lo que tenemos es la aurícula de baja amplitud y fraccionada, el ventrículo, que tiene la relación que nosotros queremos, y acá en realidad lo que quiere mostrar
y lo que decía el libro es que a veces puede suceder que con la respiración este electrograma de la aurícula va a crecer y no vamos a tener la relación que queremos, y por eso nos tenemos que asegurar que efectivamente, bueno, esto es respiratorio y estamos en el lugar correcto de ablación, para evitar los riesgos de los que ya hablamos. Y acá, al lado de lo que muestras, en realidad una taquicardia de la unión, que es lo que buscamos, una taquicardia de la unión lenta, que nos habla de que estamos quemando en el lugar correcto. Hablaba como si lo hiciera. ¿Sí? Bueno. La aplicación se empieza a menor potencial, obviamente, pero el potencial máximo es de 50, y la temperatura máxima va hasta 50-60, y se quema por 30-60 segundos, o hasta la desaparición de este ritmo nodal lento, que es lo que se va a observar durante la aplicación y que se correlaciona con un éxito de la ablación. En todo momento, claramente, hay que monitorizar la conducción VA, el intervalo PR de los latidos sinusales y la estabilidad del catéter mediante pulsos de fluoroscopía, para asegurarnos que no se nos movió y estamos quemando en cualquier lado. El ritmo de la unión rápido o una presencia de bloqueo nos hace pensar que estamos cerca de la vía rápida, y es lo que nos tiene que llamar la atención para parar de quemar. Después de una aplicación eficaz, lo que se hace es valorar la estimulación ventricular y auricular, y esto para valorar la presencia de conducción por la vía lenta o la inducibilidad de la reentrada nodal. Y los objetivos básicamente son eliminación o interrupción de la conducción por la vía lenta, pero lo principal es eliminar la inducibilidad de la taquicardia con una aceptación de persistencia de doble vía nodal y hasta un eco nodal, que eso se busca basal y bajo isoproterenol, y se espera 30 minutos luego del procedimiento. Esto nos habla de que quemamos la vía lenta, de que no está induciendo taquicardia por ahí, y que le eliminamos la taquicardia por reentrada nodal al paciente. Gracias. Bueno, muy bueno, me parece muy bien, muy completo. No sé si los colegas tienen alguna pregunta o algo. Por favor. Dice que sean fáciles, por favor. No, y además se acogieron muy bien al tiempo, así que también va por ese lado la